Buenas noches, amigos y amigas. Pasaron las elecciones nacionales, pasó este proceso en su primera y segunda ronda y se hace obligatorio hacer un análisis sobre lo que aconteció y también lo que podría pasar de aquí a la toma de posesión del nuevo presidente, el presidente electo Rodrigo Chávez. Y para eso hemos invitado a dos reconocidos politólogos, analistas políticos que conocen del tema. La primera, Fanny Ramírez Esquivel, quien nos acompaña junto con Sergio Araya Alvarado. Buenas noches y gracias por estar aquí presentes. Muy buenas noches, muchas gracias. Es un honor estar de nuevo con Sergio y de nuevo en estas lides. Así que muchísimas gracias, Claudio, también por la invitación. No, siempre es un gusto tenerte. Sergio, gracias. No, muy buenas noches, Claudio, Fanny. El placer es para mí compartir con ustedes y por supuesto con quienes nos siguen a través de las distintas plataformas. Ya venimos, ya regresamos con ambos analistas para entrar en el tema. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo en la librería Internacional. Ahora también en la librería Universidad de Costa Rica. Don Carlos, esta vez sí trajo todos los requisitos. Cope Alianza sí le resuelve. Su crédito vivienda aprobado en 10 días. Para compra de lote o casa, remodelación o construcción. Sin salir de su casa u oficina. Nuestra atención es inmediata. Contáctenos. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en el Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet y la Trattoria de oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Vamos al análisis y empecemos con Fanny. Fanny, una visión general de lo que te pareció el proceso en general, primera, segunda ronda, especialmente el cierre, esta final entre el presidente electo Chávez y el expresidente Figueres. Hay algunos puntos que a mí me gustaría que se enfocara el análisis en este momento, es precisamente dónde nos está llevando la democracia costarricense. Yo hace poco, el día de las elecciones, precisamente apuntaba que la vida es tan sabia que cuando no aprendemos la lección estamos destinados a repetirla hasta que la aprendamos. Aplica para la política, aplica también para la vida cotidiana.
Realmente el momento en el que estamos y la situación en la que llegamos a esta segunda ronda, donde uno lo que veía era una gran apatía, un gran divorcio de la gente con el proceso electoral, no se veía un ambiente electoral de fiesta, sino todo lo contrario, ¿verdad? Más bien como ocultar cuál era el voto para no, porque una u otra tendencia tenía lo suyo y tenía como su digámoslo así, su vergüenza, sí, ¿verdad? De decirlo públicamente. Entonces, yo siento que esto nos tiene que dar para una gran reflexión de cuál es la democracia costarricense que queremos construir, porque ojalá que esto no sea otra vez como pasar las elecciones, cerrar la página y seguir adelante. Esto tiene que ser un proceso que nos lleve realmente a todos los profesionales y a todas las personas a ver cómo construimos la democracia que queremos en Costa Rica. Y yo sí creo que en ese sentido tenemos que apuntar hacia una democracia digital, una democracia directa y una democracia participativa. El hecho de que el abstencionismo llegara al 43% quiere decir que cada día ese cáncer de la apatía política está haciendo metástasis en otras zonas, en otras áreas del país, y que sin duda requiere que nosotros pongamos atención no solamente los partidos políticos, y ya más adelante podemos profundizar de cómo están los partidos políticos, qué pasó con esa emergencia de partidos políticos, y más allá de esos porcentajes que ya se han repasado mucho, poder profundizar el día de hoy en esa situación que tenemos, cómo vemos a la ciudadanía, los partidos políticos, los medios de comunicación, el mismo Tribunal Supremo de Elecciones, y cómo tiene que modernizarse en estos procesos electorales que están pidiendo a gritos un auxilio, no solamente para refrescar la democracia costarricense, sino también para darle a la ciudadanía ese sistema que realmente que queremos en Costa Rica. Sergio. Sí, bueno, complementando lo que muy atinadamente apunta Fanny, yo diría que uno de los grandes problemas de todo el proceso electoral es que sigue teniendo una visión, digo yo, partidocéntrica y no electorcéntrica. O sea, gira en torno a lo que dentro de los partidos o de las organizaciones que ahora participan, porque de eso vamos a hablar ahorita, con fachada de partido, pero son organizaciones igualmente válidas, porque así lo permite la ley. Pero la tónica es la misma, es decir, es lo que nosotros creemos que quiere el ciudadano, es lo que nosotros suponemos, es ahora que hablaba Fanny de la democracia digital, es esa visión unidireccional tan propia de la época anterior, donde yo construyo el mensaje, yo lo transmito y además interpreto que quienes lo están recibiendo como yo espero que lo reciban. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese divorcio que hablaba Fanny, o sea, el elector, el protagonista, al que siempre decimos que es el soberano, y que así lo es, pero que básicamente lo instrumentalizan las fuerzas políticas. La diferencia con el pasado es que ahora va adquiriendo más conciencia de lo que realmente significa su rol, su participación, y entonces vas resintiendo esa falta de protagonismo genuino, y lo que está ocurriendo es esto, digamos, que el elector ya no se siente identificado con las fuerzas políticas, los mensajes no instan a que se sientan identificados con ellos, creen, repito, que estamos con aquel electorado que estaba alineado por otras circunstancias en el pasado a las fuerzas que en ese momento competían por el proceso, por el poder electoral, y la gente hoy tiene otras necesidades, otras realidades que simplemente pasan desapercibidas. Esta vez creo que fue muy evidente, especialmente en la segunda parte, no solamente porque se incrementó el abstencionismo, que era de esperar, sino porque el tono de la campaña terminó de hacerle sentir al ciudadano que esos, entre comillas, pleitos de los dos aspirantes no eran un asunto de ellos, era un asunto justamente de esos actores políticos. Y si bien uno podría decir que el discurso del señor Chávez sí logró calar en algún sector, caló básicamente porque hizo clic con uno de los elementos que sí está presente en mucho sector de la sociedad costarricense, especialmente de las zonas más deprimidas, tanto fuera de la GAN como dentro de la GAN. Y entonces, por eso, digamos que tuvo esa posibilidad de hacer esa conexión efímera, puntual. Más eso no significa que haya logrado interpretar correctamente el sentir de la gente, ¿verdad? Eso que decís, Sergio y Fanny, me llevas a recordar lo que fue el proceso de este grupo que se llamó Rescate Nacional,
Ustedes recordarán que cuando se levantaron hubo bloqueos y demás y hasta se les pasó la mano un poquito. Todo eso que se hacía en Rescate Nacional era en las zonas rurales y era en las costas donde había una mayor molestia. Entonces pareciera que ya fuera que hubo mejor lectura de la gente que le llevó la campaña a Rodrigo Chávez o mala lectura de la gente que le llevó la campaña a José María Figueres, al final de cuentas me da la impresión de que esas diferencias sustanciales de esas 2, 3, 4, 5 Costa Ricas que pueden haber son también las que se empiezan a reflejar en esas elecciones últimas que hemos tenido, porque no es solo esta vez. En la campaña pasada recuerdo que Fabricio Alvarado fue muy beneficiado por el voto religioso también en esas zonas costeras, claro, donde son los pastores o las religiones las que están dándole un salvavidas a poblaciones muy abandonadas por las políticas públicas. Yo diría que lo que está imperando en los procesos electorales, en los últimos procesos electorales, ha sido el voto en contra. Yo no siento que sea tanto que un mensaje caló o que realmente conectó con ciertos grupos, sino lo que está aquí manejando es el voto castigo, el voto en contra. Y de hecho la campaña, la campaña de José María Figueres decía vote a favor de, un poco para llevarle la contraria a eso, pero en realidad está muy claro que un partido político que es tan personalista, donde todas las figuras, no solamente la figura del candidato presidencial, sino también quienes encabezaban las diferentes listas de diputados por las provincias, son tan personalistas, ¿verdad? Tienen su nombre y apellido. Está claro que el voto en contra no es hacia un partido, es hacia una persona. Entonces, en ese sentido, tenemos que, es importante desde mi punto de vista, saber o entender que no es que alguno conectó más que otro, es que en realidad había un voto en contra, que desde el principio se hablaba de ese 70% claro, que se mantuvo. Pero qué interesante lo que estás diciendo, porque entonces hablaban antes ustedes ambos del sistema democrático costarricense, del sistema de la necesidad de fortalecer la democracia, lo planteabas vos, ahora estás planteando ese voto en contra, pero tenemos un sistema de partidos políticos muy débil, hubo una atomización exagerada de 25 partidos, muy pequeñitos la mayoría, y parece que los partidos políticos se vuelven eso. Tuvimos en la segunda ronda electoral al partido más longevo, que ha perdido su visión socialdemócrata, pero el partido más longevo con 71 años, que representa mucho el establishment, ese establishment que tiene molesto a la gente, contra un partido que salió de repente, un partido que no tiene una ideología clara, un partido que no tiene estructura, y que inclusive el mismo candidato, Rodrigo Chávez, nunca fue de ese partido, sino que de repente consigue esa franquicia para poder participar. Entonces también tenemos, Sergio, a un ciudadano que en ese marco del revanchismo poco le está importando si los partidos políticos son bien formados, porque al final de cuentas los más reconocidos fueron castigados. El PAC, por sus últimos 8 años, ni un diputado le dieron. La Unidad Social Cristiana, por 5ª ocasión consecutiva, fuera del Poder Ejecutivo. Liberación Nacional, en su tercer año o su tercer periodo, fuera del Poder Ejecutivo. Algo a lo que no estaban acostumbrados ni la Unidad ni Liberación. Bueno, y esto es muy conteste con lo que estudios de opinión, no hoy, sino permanentemente en los últimos tiempos, vienen planteando con respecto a la valoración ciudadana hacia los partidos políticos. Y es que prácticamente en todos los estudios, y ahí sí, sin distingo de cuál sea la institución que lo lleve a cabo, siempre cuando se mide la valoración de la gente hacia las instituciones políticas, los que están en los últimos lugares y con niveles de apoyo bajísimos y un nivel de rechazo, por el contrario, altísimo, son los partidos políticos. Es decir, en este momento ese 70%, 60%, en algunos 80%, en otros, más bien son de los que hoy no tienen un partido político. Entonces creo que eso dice mucho. Por ejemplo, ahora que hablaba de lo de la experiencia y demás, creo que fue el CIEP el que en uno de los estudios planteaba cuáles eran los criterios que usaba la gente para emitir el voto, y el tema de tener un equipo, que uno sabe en el ejercicio del gobierno es muy importante, era de los últimos aspectos a considerar por un grueso importante de la población. Es decir, además de que es personalísima ahora la relación. O sea, prefiere ayudar a un Mesías que a un equipo. Prefiere a alguien que le genere empatía, que le genere, que le inyecte esperanza, o
con el que se identifique. Yo a eso iba, por eso decía, no es que don Rodrigo captó y logró canalizar y posicionar su mensaje, no, es que justamente se montó sobre una ola que ya existe de insatisfacción y de molestia, y obviamente eso surtió efecto, y surtió más efecto, lógicamente, porque tenía al frente a lo que es la expresión de lo que justamente la gente más adversa mayoritariamente, en doble sentido. En el sentido de lo que es un partido, que por eso estoy diciendo, la mayoría de la gente cuestiona la misma figura del partido político, y además levantando ese partido uno de los actores políticos que representa en general y en lo particular más de lo mismo y más de lo que se cuestiona. Entonces, digamos que fue una cosa desde el punto de vista del análisis muy interesante, porque bien lo planteaste, fue lo disruptivo contra lo tradicional. Bueno, en esta ocasión ganó lo disruptivo, porque concuerdo, o sea, el Progreso Social Democrático, vamos a ver, es un partido que está inscrito, y porque en el registro de partidos políticos usted lo puede encontrar, pero cumplieron con el requisito. Cumplieron con el requisito. No porque lo sea, tal y como los politólogos lo analizamos. Inclusive, y ni siquiera como lo contemplaría, pensaría yo, el propio Código Electoral costarricense, porque yo tendría que ir a averiguar si tienen toda la estructura que el código le exige a los partidos, y que no sea solamente de nombre. Pero agreguémosle a eso que el candidato ni siquiera formó parte de la agrupación política más que un mes y medio antes de comenzar el proceso electoral. Es que en eso hay que recordar, y esto no es ningún delito, es parte de cómo está funcionando la realidad política hoy. Que me parezca bien o no, esa es otra cosa, pero es como está funcionando. Rodrigo Chávez en septiembre, a mediados de agosto, todavía estaba muy cercano a otras fuerzas políticas, inclusive a uno más tradicional, como lo era el Republicano Social Cristiano. Sí, anduvo por el Nueva Generación, por diferentes circunstancias no funcionó ninguno de esos acuerdos a los que intentó llegar y aterrizó. Es más, iba a ser una coalición, si mi memoria no me falla, de 3 partidos pequeños, emergentes. Al final 2 se salieron del proceso y se quedaron solo los del Progreso Social Democrático, que ni siquiera se quedó la totalidad del partido, porque en algún momento creo que la mitad de la dirigencia de los que se decían fundadores dieron un paso al costado. Entonces es muy interesante, porque el mejor ejemplo de partido taxi lo tenemos con don Rodrigo. Ya lo habíamos vivido varias veces, pero con notoriedad, con don Johnny Araya en la elección municipal del 2016, con el famoso Alianza por San José. Solo que esta vez lo estamos viendo a escala nacional y de una manera exitosa. De una manera exitosa, porque tenemos hoy a don Rodrigo de presidente electo. Fanny. Sí, yo ahí un poco lo que hablaba anteriormente de la necesidad de modernizar todo lo que es las reglas del juego electoral. Y cuando nosotros hablamos que Costa Rica es la democracia más antigua de Latinoamérica, cuando nosotros hablamos y nos enorgullecemos como nos enorgullecemos y vemos cómo todo el mundo salió a defender al Tribunal Supremo de Elecciones cuando se le cuestionó. Bueno, yo creo que hay una tarea aquí muy importante, y hay una tarea que hay que asumirla con la seriedad del caso, que es revisar desde la Asamblea Legislativa y para el Código Electoral y desde el Tribunal Supremo de Elecciones, cómo vamos a velar para mejorar esas reglas del juego. Bueno, hablamos de los partidos políticos, de la consolidación de esos partidos políticos, que no sean clubes políticos, porque al final lo que están siendo son clubes políticos donde no hay formación, donde cada día se diluye más lo que es una ideología o entender cuál es el rumbo. Y tuvimos una, una final donde prácticamente las propuestas ni siquiera se estudiaron, no hay ya sabemos que las campañas son emocionales, pero no hubo una profundidad en ese tema. Y yo soy muy crítica cuando en muchos casos hablo de que el Tribunal Supremo de Elecciones se activa con las elecciones, con todo lo que es el proceso municipal y con lo que es el proceso nacional, ¿verdad?, de las elecciones. Pero todo lo que es esa formación que se hace a ciertos grupos, pero que no hay una constante de lo que es la formación de la cultura política, a mí me parece que sí hay una gran interrogante del seguimiento de los partidos políticos. Vimos en todo este proceso cómo hubo
la verdad que un tribunal que yo no siento que haya estado a la altura para darle seguimiento a esos 25 partidos, para ver cuál era la situación que estaban esos diferentes partidos frente a la opinión pública, o cómo realmente arbitraba para que la gente realmente conociera las propuestas. Ese tipo de cosas no se dio, no está contemplado, pero tampoco hubo una posición proactiva hacia eso, que es lo que esperaríamos de un Tribunal Supremo de Elecciones como el nuestro, del cual nos sentimos orgullosos y del cual tiene cada vez mayores desafíos ante esa apatía ciudadana y ante esa necesidad de que los partidos políticos realmente no se estén viendo hacia adentro, no se vean al ombligo, sino que realmente vean a la ciudadanía y respondan a esas demandas ciudadanas. Eso que estás diciendo vos me trae a colación el tema de la educación cívica. Y pienso que el Tribunal Supremo de Elecciones debería ser muy partícipe de esa formación con el Ministerio de Educación de la educación cívica, para desde niños ir formando a nuestros ciudadanos. Partimos de aquella premisa que ciudadano no es cumplir 18 años, sino conocer la estructura del Estado, los problemas nacionales e involucrarse. Creo que ahí está ese tema que tiene tarea pendiente. También creo, oyéndote, que el Tribunal Supremo de Elecciones debe velar para ver cómo logramos que el abstencionismo se disminuya desde el punto de vista sistémico. Habrá gente que no quiera votar aunque usted le ponga las mayores facilidades para ejercer el voto, pero hay mucha gente que por el tipo de sistema, por la territorialidad establecida para generar el voto, estoy en San Carlos y me toca votar en Ciudad Neily, no me voy a trasladar el mismo día. Y los jóvenes, habría que ver los resultados, a ver si los jóvenes están participando más o menos, porque uno con los propios hijos tiene la referencia de que le dice, papi, pero ¿cómo que es ir a hacer una fila a la escuela? Y esas cajitas de cartón, y pues está esto, y le enseñan a uno el celular, ¿verdad? Y huella digital. Habría que buscar también cómo acercarnos a la tecnología para acercar a la ciudadanía, porque fraude, si demora fraude puede haber en cualquier tipo de sistema. Ahí donde el Tribunal Supremo de Elecciones, y estoy de acuerdo con vos, le hace falta mucho protagonismo, porque al final de cuentas es posible que después de que pasen las elecciones el tribunal se va a concentrar en constancias de nacimiento, en cédulas y en eso que hace con constancia durante 4 años y olvida que es un actor fundamental en la renovación de los procesos electorales. Y como un agravante de que, como bien decía Fanny, ahora estamos en una dinámica electoral de cada 2 años, ¿verdad? Entonces ya la misma ley le exige, en este caso al tribunal, comenzar a organizar el otro proceso que tal vez es menos llamativo desde el punto de vista mediático, pero es mucho más complejo desde el punto de vista de la logística organizacional y electoral. Son más de 6,000 y no sé cuántos puestos que hay que designar, y hay que preparar todo el material y en los plazos que inclusive son muy similares a los plazos que la ley establece para las elecciones nacionales, porque no se hace esa diferenciación. Entonces, así como los partidos tampoco tienen espacio para reflexionar qué es lo que deberían de hacer y hacer una revaloración de en qué rol se encuentran, cuál es el desafío que tienen para sobrevivir, sino que posiblemente ya la mayoría están metiéndose en la gaveta. Ahorita los partidos otra vez vuelven a la gaveta. Sí, no piensan. Pensando solo en lo municipal. En el mejor de los peores escenarios, pensando en lo electoral, en lo municipal. Por eso del todo no le ponen candado al club, para ponerlo en términos así simbólicos. Pero sí, mucho menos pensar en congresos y en definir, hacer una valoración. Pero es que va más allá de una definición de cada uno de los partidos, que obviamente cada uno lo tiene que hacer, un ejercicio de por qué le fue como le fue, sino que en general, y es ahí donde sí, yo creo que el tribunal debe de liderar esto, junto con la academia, ¿cuál es el estado actual del sistema de partidos político costarricense? Porque está haciendo aguas, o sea, el sistema de partidos políticos costarricense está haciendo aguas, y no hoy, hace mucho rato. Lo que pasa es que si no se hace nada, inercialmente el cambio sigue, el cambio termina desbordando lo que hay, nos guste o no nos guste. Pero en ese tema que toca Sergio, Fanny, un partido pobre solo produce derrotas normalmente, o sea, si no hay recursos. Y ahí inclusive los observadores de la OEA le hicieron esa observación al Tribunal Supremo de Elecciones de la necesidad de revisar el financiamiento de los partidos políticos, porque podemos hablar de que Progreso Social Democrático es un partido nuevo y se enfrentaba al partido más antiguo, pero el Partido Progreso no arranca siendo un partido pobre. El Partido Progreso tiene 4 o 5 empresarios muy fuertes económicamente
que cuando no tenían partido, sin partido, ya estaban con Rodrigo Chávez y que andaban buscando la franquicia para la inversión económica. Pero Rodrigo Chávez, desde que arranca con un poder económico detrás que le iba a financiar su campaña política o le iba a ayudar en su campaña política. Ya sabemos los 3 o los 4 nombres fuertes que estaban ayudándole, y eso lo que ocupaban era nada más la franquicia, el partido político para poder participar. Entonces volvemos a un tema que hablábamos fuera de micrófonos, una corporativización de los partidos políticos. Bueno, el tema del financiamiento ya lo hemos tocado en otros espacios, ya habíamos hecho la alerta de lo que esto significaba para la democracia. Realmente cuando hablamos de una democracia, cuando hablamos de una participación política, se supone que si siendo referentes en estos temas deberíamos de velar para que haya igual oportunidades para todos, tanto en la parte financiera y ojo ahí con el tema del narcotráfico, que es importante el tema y cómo algunos temas al final no se han aclarado, ¿verdad? El tema de los fondos del narcotráfico que se insertan, ¿verdad? Y Costa Rica es realmente impresionante cómo ha calado el narcotráfico, sobre todo en las zonas costeras, ¿verdad? Eso hay que eso es una realidad en el país y es algo que nos gusta volver a ver para otro lado, pero ahí está. Y hay que tener mucho cuidado con lo que es la administración política de la mano del narcotráfico. Eso por un lado, y los fondos que lleguen a procesos electorales, eso por un lado, pero por otro lado también lo que implica entonces un proceso electoral en el que obviamente los ciudadanos no se están dando cuenta de qué está pasando en el escenario, ¿verdad? Nosotros vemos la puesta en escena, lo que está en el teatro cuando abren los telones, pero lo que está detrás, lo que se está tejiendo detrás de cada uno de esos partidos políticos, no hay ni regulación, porque al final echa la ley, echa la trampa. Así entonces hacen lo que quieran con tal de tener el dinero para poder estar y optar por ciertos procesos. Y a mí eso me parece muy peligroso, porque entonces estamos hablando de una democracia de recursos, ¿verdad? Y donde se apuesta económicamente y obviamente si calamos y vamos un poco más a fondo, donde entendemos por qué los partidos políticos no están respondiendo a las necesidades del electorado, donde se está dando ese divorcio, no, porque es que resulta que no es el electorado, resulta que es a ciertos grupos que ya hicieron la apuesta, ya pusieron los recursos y ya sabemos que hay una retroalimentación, obviamente a la hora de tomar decisiones políticas. Si esto lo amarramos también con todo el tema de corrupción, con todo el tema de que se dan las denuncias, se dan los escándalos políticos mediáticos, pero al final no se llega absolutamente nada, es muy sencillo entender entonces por qué ese 43% de abstencionismo. Porque entonces la gente lo que ve definitivamente es un proceso en el cual no hay respuesta, pero además los que están gobernando para ellos mismos. Y la plata ahí se está moviendo y quien tiene el dinero le pone a unos cuantos, están apostando por un candidato que lo visibilizan lo suficiente como para que la gente crea que es una propuesta diferente. ¿Y por qué digo esto también? Muy enfocado con lo que está pasando. Si nosotros analizamos, y quizás esto ha sido uno de los temas de campaña por el cual no se habló nunca del equipo que estaba detrás de Rodrigo, porque nunca supimos más que Pilar Cisneros que estaba detrás, y a Pilar Cisneros en la parte política la conocemos en Demolab. Exacto. ¿Verdad? No, antes de eso no conocíamos sus intereses políticos hasta que da un paso al frente con Demolab, con Otón Solís, con Demolab y con todo lo que es este proyecto de Horizonte Positivo. Bueno, resulta que ahora vemos un proceso electoral donde ciertos empresarios le ponen el dinero a Rodrigo Chávez, lo ponen en la vitrina, lo ponen en el escenario, ¿verdad? Abren el telón, sale Rodrigo Chávez con un discurso que es el mismo. Si nosotros analizamos el discurso de la campaña de Rodrigo, es exactamente la misma de Luis Guillermo. Es la misma.
contra el sistema, el cambio, ya estamos hartos de la corrupción, pero en realidad no hay una propuesta, incluso lo que está haciendo en este momento. Pero le ayudaba que el nombre del partido era novedoso y ya no era solo la unidad, ya no era solo la liberación, sino que ya ahora la gente le suma también el PAC. Bueno, pero en este momento no hemos visto el equipo, pero sí sabemos que hay diputados electos del partido de Rodrigo Chávez que fueron en su momento candidatos a diputados del Partido Acción Ciudadana. Entonces ahí hay una renovación que se ha dado interesante con respecto a figuras que estuvieron en el Partido Acción Ciudadana y probablemente en otros partidos que ahora se ven envueltos en este proceso. Y ojalá que le salga mejor el experimento, por el bien de todos, ¿verdad? Correcto. Que salga bien el experimento de pedir los currículums y todo, pero en su momento también lo hizo Luis Guillermo Solís. Quiero tomar dos temas de los que has dicho, pero voy con el primero que tomó Fanny, el tema de la corrupción. Los partidos políticos no son duros con la corrupción que se genera en municipalidades o con su gente. Liberación Nacional en muchas ocasiones, como popularmente se dice, se hace el maje de los temas que suceden de corrupción. Así es. ¿Verdad? Ahora en el tema de los alcaldes Diamante, en plena campaña electoral, el candidato se vio obligado a separarlos, pero no hemos visto ninguna reacción de la estructura interna del partido. El Tribunal de Ética del Partido de Liberación Nacional no se refirió en absoluto, y a la fecha no se ha resuelto absolutamente nada en ese caso. Ha pasado también con el Partido de Unidad, donde aparecen casos de corrupción y lo que prima es el silencio. Igual ha pasado con el PAC. Entonces el tema de la corrupción, que fue muy determinante en la actual campaña, los partidos lo obvian, no tienen carácter para luchar con la corrupción, y ahora Fanny hacía referencia al narcotráfico, cómo logra meterse en los partidos políticos para financiar proyectos, para financiar campañas electorales y por supuesto partidos políticos. No, inclusive más allá de todos esos famosos casos que le han puesto esos nombres tan rimbombantes desde el punto de vista de la comunicación política, hay uno que curiosamente no se le da tanta relevancia, que para mí es muy significativo, que es el llamado Azteca, porque ahí se supone, si las investigaciones, digamos, llegan a comprobar la veracidad de lo que se ha dicho, se supone que hubo financiación del narcotráfico en la adjudicación de compras públicas, de contratación de obra pública por, inclusive ya ni siquiera un ente local, por el ente descentralizado que maneja las aguas en Costa Rica, que es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. O sea, eso es bien delicado. Yo creo que ese tema, digamos, pasó como desapercibido porque Cochinilla, porque Diamante, de alguna forma mediáticamente acaparó la atención, pero eso es terrible. O sea, significa que hay, si la investigación es correcta, empresas que son fantasma, que únicamente son fachada para justificar esto, el lavado de dinero para legitimar capitales. Entonces, esto ya es una llamada de atención que es bastante seria y que también pasó desapercibida. La comisión que se creó en la Asamblea Legislativa para investigar el caso de la corrupción y que también tenía que ver con el tinte del narcotráfico, devino en nada. O sea, se volvió una comisión que se ridiculizó, se desnaturalizó por el tema electoral, ¿verdad? Inclusive los supuestos más beligerantes diputados terminaron también desvirtuándola con sus propias argumentaciones. No llegó a nada. Y esto es lo que justamente hace, no es que la gente esté dándole un seguimiento exhaustivo a lo que pasa en la Asamblea Legislativa, pero las comunidades, especialmente esas comunidades, en el caso de lo rural que hablaba Fanny, la gente allá es consciente de lo que está pasando, mucho más de lo que uno aquí se imagina. La gente tiene claridad. Cuando revientan los casos de narcotráfico y relaciones en las municipalidades, eso para los habitantes de esas zonas llega tarde, no tenía ya es sabido, nada ya novedad, lo conocían, no es nada de novedad. Lo que tenía de novedad, planteándolo en términos positivos, era la expectativa de que ahora se hiciera algo constructivo, de que se le pusiera un alto al tema. Sin embargo, se dan estos espectáculos tan penosos, no se llega a nada. Entonces eso reafirma en la gente esa sensación de que están literalmente abandonados. Yo no digo que aquí estemos ya en el nivel como podríamos hablar de otros países, de Guatemala, de Honduras, de algunos sectores de México, que hasta se habla de estado fallido. Yo no digo que estemos en eso, más tampoco digo que no podamos llegar a ese escenario. Y justamente en esos países se llegó ahí por la falta de claridad, por la falta de contundencia, por la falta de firmeza, por esa, digamos, flexibilidad con la que las autoridades políticas ven estos casos. ¿Por qué? Porque terminan salpicando o a cercanos colaboradores suyos
o inclusive a gente que les aporta para la financiación de sus campañas. Entonces se vuelve un círculo vicioso que al final golpea al sistema como un todo, y esa es la parte peligrosa. Yo ahora, me ponía a reflexionar, bueno, don Rodrigo efectivamente con su discurso anti-establishment, con su discurso de lucha contra la corrupción, muy al estilo de don Luis Guillermo, el cambio, solo que ahora le agregaron cambio radical, igual que hace 8 años no entendíamos muy bien qué era el cambio, y al final yo creo que nunca lo terminamos de entender más que el cambio de partido político en el poder. Ahora habrá que ver qué es cambio radical, y cuidado, y ese tema no se le revierte como se le revirtió también a don Luis Guillermo en su momento. Pero me pongo a pensar, esto es simplemente una elucubración, porque el hubiera no existe. Si finalmente don Rodrigo hubiera sido el candidato, por ejemplo, como en algún momento estuvo a punto de serlo, del republicano social cristiano, que uno de sus líderes es uno de los actores políticos más tradicionales del mismo plano, digamos, que el candidato al que enfrentó en esta segunda ronda, hubiera sido ese el discurso. Entonces ahí es donde uno se pone a reflexionar si es un discurso genuinamente emanado de una lectura y de un compromiso por enfrentar estos temas, o era, como bien decía Fanny, el guión para la escena idónea, para la obra de teatro adecuada, para atraer al público que finalmente compró la obra, por decirlo así. Pero vea qué interesante lo que ustedes han planteado. Partidos políticos muy débiles, no bien estructurados, falta de financiamiento y dejando la puerta abierta para financiamientos externos, lo cual atenta contra lo que se ha establecido en nuestra Constitución. Correcto. Y en el Tribunal Supremo de Elecciones para la limpieza del financiamiento de los partidos políticos. Y si a eso le agregamos que al no ser estructuras fuertes, un grupo de amigos se ponen de acuerdo en poner un partido político, saben que tienen que nombrar entre 1.000 y 1.500 personas para la función pública. Si acaso llegan a 50, se animan a ir a un proceso electoral, y en el caminar del proceso electoral es obvio que no hay equipo para llegar a gobernar, pero ya en el espacio de la segunda ronda solo tienen un mes, no es como antes, de la segunda ronda, si fuera en la primera ronda tienen hasta 3 meses, pero solo un mes. Hay que correr para llenar esos puestos, por lo menos los de presidentes ejecutivos y los de ministros, y se vuelve también parte de ese corporativismo, claro, de buscar gente que sea o muy afín a algunos sectores, porque esos sectores dicen, bueno, este presidente no tiene su gente, recomendémosle. Y el presidente dice, me parece bien, porque así empiezo bien con esos sectores a favor mío. Pero el liderazgo que se puede ejercer, yo le decía a Sergio fuera de micrófonos, una contratación por currículum, con un muy buen currículum, para ministro de Hacienda, fue la que hizo Carlos Alvarado de Rodrigo Chávez. Era por currículum. Solo 6 meses, no se conocían antes, 6 meses, y fueron como perros y gatos. Entonces, ¿dónde está la capacidad? ¿Qué logró en ese momento? Sí, pero ¿dónde está entonces la capacidad de articular equipos? ¿Son importantes o no? Porque para muchos que nos están viendo ahorita, dirán, no, lo que ocupamos es currículum, tecnócratas, pero nosotros que somos politólogos, los 3 sabemos que la política no es una empresa. ¿Sabe qué es lo que pasa? La lectura que yo hago, si esta gente que se supone que ha estado en política toda la vida no ha logrado dar respuestas, entonces tenemos que contratar a alguien diferente, o tenemos que traer a alguien diferente. Entonces será alguien que sepa de cada uno de los temas, o que sea un experto en cada uno de los temas. Lo que decías es completamente cierto. O sea, estuvo de ministro de Hacienda en un momento en que lo que más necesitaba Costa Rica era una dirección en toda la parte de finanzas y demás. ¿Y cuáles fueron los logros? Es más, ¿cuáles fueron las propuestas de Rodrigo Chávez en ese momento, verdad? Que lo hacen además irse en ese momento y generarle una serie de crisis al gobierno, porque lo que decía realmente ni siquiera tenía pies ni cabeza en ese momento, ¿verdad? Pero y quizás esto que nosotros estamos, todas estas situaciones que estamos poniendo sobre la mesa en este momento, es a lo que yo me refería al inicio. Estamos en el momento preciso, porque acaban de pasar las elecciones, los resultados ya están ahí, estamos en el momento preciso para que los partidos políticos realmente hagan un análisis de cuál es la situación que está pasando, qué es lo que ha provocado que haya esa dispersión en los partidos políticos, qué es lo que ha provocado que quienes estaban militantes en un partido de un pronto a otro digan, no, sabe que yo me voy a armar mi partido porque resulta que aquí no tengo opción para proponer mi liderazgo.
¿Qué es lo que ha pasado? Que en el Tribunal Supremo de Elecciones seguimos con unas reglas del juego como si estuviéramos todavía en el bipartidismo. ¿Qué es lo que tenemos que reestructurar? Y aquí yo sí soy muy crítica de la Universidad de Costa Rica, de todo lo que es el CIEP, de todo lo que es la academia, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de cómo se debe hacer un trabajo muy articulado desde la parte académica, pero también desde los partidos políticos para decir cómo queremos, cómo estamos soñando, cómo queremos seguir siendo referentes latinoamericanos de una democracia y de una cultura pacífica como la que tenemos en el país, y que realmente todos nos sentimos tan orgullosos. Que en este momento, nosotros después de las elecciones, todos los discursos hayan sido dándonos una palmadita en la espalda, diciendo lo bien que lo hicimos, no es posible. Los anuncios políticos que tuvimos, muchos de los anuncios políticos fueron una vergüenza. No hubo ningún control sobre esos anuncios políticos, no hubo ningún control sobre lo que se estaba diciendo, cómo se estaba diciendo, cómo estaba afectando a algunas familias. O sea, ¿dónde está ese análisis para decir, y esa autocrítica en una democracia sólida para decir, ojo, los partidos políticos, esto es un jalón de orejas? Ojo, el Tribunal Supremo de Elecciones, esto que está pasando no puede pasar desapercibido. Ojo que nosotros podríamos hacer una encuesta para ver a la gente de esos 25, ¿cuántos candidatos se acuerdan? No se acuerdan. No se acuerdan. Entonces ¿cuál es el hecho que Honduras y Costa Rica sean los únicos países que no tienen una franja mediática durante el proceso electoral? Eso es de alerta, eso es de que nosotros nos pongamos a pensar cómo. Una democracia tan antigua como la nuestra. Claro, cómo debería estar solucionado de tiempo. ¿Y por qué eso nunca se ha cambiado? A pesar de que los observadores internacionales lo han dicho en repetidas ocasiones. Porque quienes hacen las reglas son los mismos que están gobernando. Entonces, hay que realmente analizar este proceso con seriedad y decir, lo que pasó ahora, estamos repitiendo una lección. Ojalá que no sea el mismo desenlace, sí, pero estamos repitiendo una situación que lo que pasaron, todo lo que pasó, las alertas que han pasado de protesta en las zonas costeras, que ya presentaban los primeros indicios de violencia, claro, cuidado, ya son alertas, ya son situaciones que nosotros tenemos que observar, que tenemos que ponerle la justa medida de preocupación para ocuparnos, hacer los cambios que tenemos que hacer en la democracia costarricense. Sí, más que se generan tantas expectativas a veces, claro, con mucha ligereza. Eso, y es que a eso quería llegar, porque, digamos, para mí, por eso hablaba de qué será eso del cambio radical, porque se le puede reversar como le pasó a don Guillermo. Y se le puede reversar a él, y entonces tendrá desde el inicio una mala valoración de la ciudadanía, como la enfrentó don Carlos Alvarado a los 4 años. Eso pues será su problema y lo tendrá que cargar durante su administración. Pero el problema fundamental que a mí me preocupa más bien es el de cómo afecta eso la credibilidad en el sistema en su conjunto. Porque si ya hoy, digamos, la gente, digamos que los que votaron, que no fueron muchos tampoco, porque es cierto, el abstencionismo fue del 43 en promedio en la segunda ronda, pero tanto en la primera como en la segunda, en esas provincias periféricas, llegó a más del 50%. Sí, inclusive hay una que alcanzó el 60 prácticamente. Es decir, en la segunda ronda. Imaginen ustedes, es más de la mitad del padrón diciendo no voy. Sí. Ahí podríamos analizar las causas y todo lo demás, pero probablemente hay un alto sector de los que no fueron a votar que lo hicieron porque simplemente no ven en eso ninguna posibilidad de nada, ninguna expectativa de cambio real. Pero bueno, digamos que los que fueron a votar lo hicieron pensando en que ese cambio se va a operativizar. Bueno, ¿cómo lo van realmente a plasmar? Porque tiene el delicado equilibrio de que tiene que plantear algo que ofreció muy a la ligera, en un entorno que le es adverso, porque sabemos que le es adverso, solamente tiene 10 diputados de 57, tiene un Estado de Derecho con una serie de aspectos que regulan, que controlan, a veces de forma tal vez exagerada. Llegar a hacer control de daños de 8 años del PAC. Correcto, adicionalmente hay un margen de maniobra muy limitado, dicho sea de paso. Entonces, si a todo eso, obviamente, ¿qué lo obliga a hacer? Lo obliga a tratar de replantear un poco su discurso. Por eso no es gratuito que desde la misma noche en la que reconoce el triunfo, el señor Chávez ya baja el tono de confrontación, se vuelve más moderado. 2 días después, creo, tiene la visita de quien fue su opositor en la segunda ronda.
Y todo eso desde el punto de vista de la gobernabilidad y de la gobernanza está muy bien, pero desde el punto de vista y eso es válido y es necesario, pero desde el punto de vista de esa ciudadanía que votó comprándose esa obra del cambio radical, si no se nota realmente efectos tangibles en el cambio de lo que ellos están esperando, que es una situación distinta para su realidad inmediata, si no se nota en el corto plazo, lo que decía Fanny, o sea, hay un caldo de cultivo idóneo para que siga escalando el conflicto. Y entonces perfectamente en el 2026 ya no es solamente escuchar a alguien que asumió una pose de populista para ganar la elección, es que puede realmente estar a las puertas de que un auténtico populismo tome control de y movilice esa insatisfacción ciudadana. Y más allá, otras cosas más delicadas. Entonces hay que tener en eso mucho cuidado. Eso es lo que yo veo, digamos. Ahora que él habla de formar este equipo, y lo decías, porque tal vez solo tenía 50 o 60 personas previamente identificadas, ya ha venido hablando de la posibilidad de incorporar gente que haya estado en gobiernos anteriores. Bueno, ya hay gente que le ha planteado que eso ya es la primera contradicción con lo que dijo en campaña. Entonces, esto que puede ser visto positivamente. Que ya lo hizo Carlos Alvarado. Que ya lo hizo don Carlos, que ya lo hizo don Luis Guillermo. Entonces eso que puede ser visto positivamente, también puede ser visto por este sector. Pero ahí mismo como más de lo mismo. Ahí mismo te interrumpo. Los dos candidatos tenían necesidad de evidenciar sus equipos y no lo hicieron. Pero sus equipos no era sacar a 100 economistas y decir tenemos el mejor equipo porque tenemos 100 economistas frente a uno que era solo Rodrigo Chávez. Creo que Liberación Nacional tenía la obligación de ser más específico de quiénes sí podían asumir los puestos de ministerios, que es lo que más le preocupa a la gente, porque la gente tenía el temor que fueran los mismos de siempre. Y por otro lado, Rodrigo Chávez tenía la obligación de evidenciarlo porque la gente decía, no tiene gente. O sea, los dos estaban obligados de alguna manera a evidenciar sus equipos de gobierno con claridad. No lo hicieron. O sea, Liberación hablaba mucho de una gran cantidad de administradores públicos, de un grupo muy grande de economistas, pero no particularizaba y eso dejaba la duda de si después aparecía gobernando los mismos de siempre. Y en el caso de Rodrigo, no tenía el equipo. ¿Afecta eso en algo la intención del voto del ciudadano? Si fuera más racional, yo diría que sí, pero realmente el voto es tan emocional que en ese momento no se está pensando en más. Por eso ni siquiera analizamos quiénes son las personas que están detrás de un candidato, que es básico. Y entonces la gente habla de un cambio radical, pero resulta que las personas que están detrás son las mismas. Entonces, ¿cuál es el cambio radical? Eso para hablar, digamos, desde la parte racional y la parte emocional. A mí me interesa también dejar, antes de cerrar el programa, la parte de la legitimidad con la que llegan, con la que han llegado los últimos gobernantes en este país. Si nosotros habláramos de porcentajes, quizás es más difícil como imaginar cuál es el apoyo real que tiene cada una de estas personas cuando llega a gobernar. Pero si nosotros pensamos en un queque, ese queque lo partimos a la mitad. Estamos hablando que la mitad es los que realmente quieren comer queque, y ese queque que está partido a la mitad, hacemos un cuarto, esa es la gente que está apoyando, una tajadita de queque. Te lo pongo más gráfico. Carlos Alvarado llega a la segunda ronda con menos del 14% del padrón. Correcto. Y fue presidente. O sea, ese fue el apoyo real. Segunda ronda es otro tema. Y en el caso de Rodrigo Chávez llega con un poquitito menos del 10% del padrón, de 3,5 millones de habitantes. O sea, eso es realmente lo que se definían como parte del progreso o chavistas, como quieras llamarlos, ¿verdad? Y eso, engañarse con que tuvo 1.100.000, como le pasó a Carlos Alvarado o a Guillermo Solís, es un engaño a todas luces, porque no es un apoyo partidario. Y en segunda ronda es el voto arrinconado. Exacto. Yo le digo el voto arrinconado, o sea, lo que quedó. Sí. Y lo que quedó tiene mucho que ver con lo que tuvimos, digamos, con la exposición mediática que hubo de los candidatos, claro, que obviamente tiene relación, porque donde tenemos un electorado, donde tenemos una ciudadanía que no le interesa la política, que no le resuelve los temas, pero que además
Es que esto lo vemos entre nosotros y lo analizamos a profundidad quienes trabajamos en esto y quienes estamos en esto, pero lo cierto es que ese tipo de análisis que sería ideal que en los partidos políticos se hiciera de cómo se visualiza la democracia, qué implica una democracia directa, qué implica una democracia digital, cómo hacemos que una democracia realmente sea participativa, cómo promovemos la descentralización para que los gobiernos locales tengan mayor poder, cómo incidimos en la toma de decisiones en la asamblea legislativa para que realmente sea puestos representativos, sino que cada vez que llegan ahí la mitad se declaran independientes y la otra mitad hacen lo que les da la gana, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones son las que en este momento, donde tenemos una legitimidad tan baja de quién nos llega a gobernar, es urgente que empecemos a trabajarla desde ahora. Yo no quisiera dejar, el eslogan de este programa siempre ha sido la política con P mayúscula. ¿Qué es la política con P mayúscula? La política de altura, de nivel, de choques frontales, sí, sobre temas, de choques frontales sobre temas ideológicos. Yo siempre hago una diferencia entre la campaña sucia y la campaña negativa. La campaña negativa es decir, Sergio no puede ser presidente o Fanny no puede ser presidente por esto y esto y esto, porque en su gestión como expresidente de la República no cumplió en esto, o Sergio como exministro de Hacienda se equivocó en esto. La campaña sucia es directa, es baja, es escondida, dice cosas. Es la mano izquierda. Es una mano izquierda, es baja. En esta campaña hubo, como en todas, mano izquierda, pero en los debates y en las actitudes de los dos candidatos, también ellos mismos, directamente en escenarios particulares, utilizaron mucho temas de campaña sucia. Y lo decías vos ahora, en estos días, después de ganar, se reúnen en la casa de Rodrigo Chávez, parece que nada pasó entre ambos, no hay cuando dan la conferencia de prensa, no hay una disculpa mutua por haberse pasado en el tema, en los debates entre ellos, atacándose con cosas familiares y cosas muy personales, muy duras. Eso no es política con P mayúscula. Y pregunto, ¿cómo reacciona el ciudadano después de haber visto a dos personas con ataques tan frontales, tan duros uno contra otro, y después en la casa de uno como si nada hubiese pasado? ¿No debilita eso ante el ciudadano la credibilidad de que en política todo se vale porque todo se olvida? Cuando en el tema de apoyo e imagen nosotros encontramos partidos políticos, asamblea legislativa y gobierno como las instituciones peor evaluadas por la ciudadanía, nos damos cuenta que yo siempre digo que debe haber una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y que ese es el activo más importante de cualquier persona, pero sobre todo de cualquier político. Cuando vemos ese tipo de contradicciones, cuando vemos esa hipocresía que se maneja en la política, o esa puesta en escena, es cuando entonces nos damos cuenta que si los gobiernos, los partidos políticos y la asamblea legislativa son los peor valorados, es porque la gente los está poniendo en el mismo saco. Son lo mismo. Y si son lo mismo, da igual quién llegue a gobernar. Y eso también responde un poco a ese 43%. ¿Por qué la gente no está yendo? Porque ya no se trata de un partido o del otro. Un partido o el otro es lo mismo. Porque ya no se trata si el color del partido. Si es hombre, si es mujer. Ya, ahora resulta que si eres del otro partido, pero se hace una unidad nacional, entre comillas, pues puedes participar, aunque la ideología sea completamente diferente. Estás ahí y participas ahí. Sos liberal, pero de pronto te metes a un partido político socialdemócrata porque te están ofreciendo y cambias 4 veces de partido en 4 años, ¿verdad? O sea, en una campaña electoral, ojalá en 4 años. Ese tipo de contradicciones que, si bien no se llevan desde el punto de vista, digamos, racional, se perciben. Yo siempre he dicho que aquí hay un gran problema cuando se subestima la inteligencia del electorado.
Sí, no, yo concuerdo. Me parece que vos planteaste, o sea, para efectos de gobernanza, de gobernabilidad era importante llegar a acuerdos, pero creo que hasta en eso hay que guardar las formas. En la política las formas son fundamentales. Creo que lo que planteaste es lo idóneo, porque por lo menos, es más, hubiera sido un ejercicio de mayor, vamos a ver, de rescate de los valores más puros, de decir, sí, nos equivocamos. Una disculpa pública. Al calor de la campaña nos dijimos cosas muy terribles. Pedimos perdón. Es más, veámoslo en la realidad. Hoy en las escuelas y en los colegios lamentablemente están viviéndose escenas de violencia realmente fuertes, ¿verdad? Donde se han perdido todos los controles, la disciplina, el respeto y demás. Bueno, hubiera sido hasta didáctico para estas generaciones nuevas decir, sí, reconocemos con humildad que nos equivocamos, que al calor, que la pasión nos inundó, la política es emocional también, perdimos los estribos, hasta nosotros nos podemos dar el lujo de perder los estribos, pero con humildad reconocemos que nos equivocamos, nos pedimos las disculpas y ahora sí tratamos de encontrar, y ahí ya continuar con el punto de convergencia de las áreas en común y demás, pero no hacerlo así exactamente, es volver a eso que decía Fanny. Entonces ya, pero aquí el que va perdiendo es Rodrigo, porque Rodrigo está supuestamente enarbolando algo diferente. Y no está haciendo nada diferente hasta el día de hoy. Entonces, bueno, salvo lo de buscar estas opciones de ministros vía currículum, que como bien decía Fanny, tampoco es tan novedoso, pero digamos que tiene que ser muy cuidadoso, porque tiene que mantener ese equilibrio, repito, entre sí, buscar los acuerdos para que de verdad tenga maniobrabilidad para la toma de decisiones, pero sin descuidar lo que lo llevó ahí, partiendo de que además, exactamente, la legitimidad de inicio de él es muy pequeña, y como es muy pequeña, pasos en falso, rápidamente pierde ese capital como le tocó vivir al presidente Alvarado. Sergio, muchas gracias. Fanny, muchas gracias. Un gustazo siempre con ustedes. Gracias, brindemos igualmente. por una mejor democracia. Así es. Salud. Salud. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Los espero en 8 días. Bueno, no, de hoy en 8 días no vamos a tener programa por el tema de Semana Santa. En 15 días los esperamos aquí en Noche Sin Tregua para seguir hablando de política con P mayúscula. Un abrazo. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo en la librería Internacional. Ahora también en la librería Universidad de Costa Rica. Pero usted no nos dijo que tenía hijos. De ahí, mi chiquito. Eso fue cuando iniciamos el trámite. Mami, ahora sí voy a tener mi propio cuarto. Cope Alianza sí le resuelve. Su crédito vivienda aprobado en 10 días. Para compra de lote o casa, remodelación o construcción, sin salir de su casa u oficina. Nuestra atención es inmediata. Contáctenos. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di Oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa.
Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras.